bien acá, no he probado dar clases de acá. Tardé un poquito por eso. Bueno, buen día chicos, no sé Sabrina si tomaste asistencia. Sí, anoté los que habían entrado antes que vos y no ha entrado nadie más. Pero ahora reviso por las dudas. Bueno, sí, si no voy tomando, no sé si están todos ya, si han ido muchos. Bueno, listo. Sabe que igual hay, digamos, hay que tener 80% de asistencia, o sea que, bueno, faltará una, no hay tanto problema, digamos, ¿sí? Bueno, a ver cuántos somos. ¿Los demás están? Sí, a ver, yo voy a empezar a poner. 13 serían, descontando a nosotras dos. Lucas García. García Lucas, Martín, Antonio, Fink, bueno, están todos, entonces podemos empezar. Sí, acá estamos. Bueno, termino de completar la planillita esta, así ya me queda y... Bueno, listo. Bueno, vamos a empezar con el tema de hoy, ¿sí? Disculpen, pero la verdad que no vi en ningún lado que cortaban la luz en mi zona. La verdad, los vi trabajando en la esquina cuando me quedé sin internet y ahí me di cuenta. Pero bueno. Bueno, les voy a compartir pantalla. Vamos a empezar hoy con el tema compresión y tracción, ¿sí? Más compresión, digamos. Tracción es muy poco porque en realidad se trata de evitar, digamos, los miembros de madera sometidos a tracción. No es lo más... digamos, si la tracción es perpendicular a la fibra, no es nada recomendable, ¿sí? Y la tracción en la dirección de la fibra, la resistencia de la madera es poca, ¿sí? Tiene dos tensiones de fluencia distintas, ¿sí? Se acuerdan que muchas de las propiedades de la madera es relacionado con el esfuerzo, si es en la dirección de la fibra o en la dirección perpendicular. ¿Sí? Bueno, eso es para la tracción. Por eso en los nudos de pórtico, esto lo vimos en estructura de acero, donde hay, digamos, tensiones en dos direcciones distintas, se trata de evitar o se pone un suplemento metálico para absorber esas tensiones, ¿sí? Bueno, les empiezo a compartir pantalla, vamos a empezar con la clase de hoy. Acá tengo el PowerPoint. Bueno, y acá empiezo a compartir. Bueno, ahí lo ven todos, sí, ¿no? ¿Sí? ¿Se ve? Bueno, Sí, sí, sí. Fantástico. Bueno, hoy vamos a por ahí empezar con el primer tema que les digo que es compresión, que tenemos un trabajo práctico donde hay un ejercicio para resolver sobre este tema, ¿sí? De compresión, ¿sí? Que por ahí lo que queremos potenciar, digamos, es la verificación de secciones en el curso, ¿sí? Y de ejemplos de aplicación que se les pueden dar, digamos, en la vida profesional, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con este tema y vamos a hablar de la primera tarde. Como yo les dije, vamos a ver compresión primero y después tracción, ¿sí? Y
vamos a ver esto que definir lo que es la sección neta, ¿sí? Y la sección neta y, digamos, hay algo que... Hay una aclaración que hace el CIRSO cuando empieza a hablar de estos temas, es de lo que se considera las dimensiones reales, ¿sí? O sea, las dimensiones reales de un milímetro estructural son después del cepillado, ¿sí? Generalmente ya viene cepillada la madera, pero por ahí hace la aclaración, ¿sí? Y, digamos, el tema de las excentricidades, ¿sí? De las cargas, ¿sí? Eso siempre está la misma consideración, digamos. Las excentricidades de cargas, ¿sí? Más en cargas de compresión, deben ser consideradas, ¿sí? Si son importantes, ¿sí? O si hay excentricidad de carga, ¿sí? Esto es alguna regla general, también es válido para estructuras, digamos, ¿sí? El tema de la carga, ¿sí? Y acá hay unas dimensiones mínimas que pueden tener los elementos de madera cerrada, que son un espesor nominal de 2,5 centímetros, que es 1 pulgada, que es muy poco, ¿sí? Y una sección transversal mínima de 18 centímetros cuadrados, ¿sí? Y para entablados estructurales, por ahí baja un poco el espesor mínimo considerado, que puede ser 3/4. Buen día. Bueno, hay una consideración del área neta, cómo se calcula el área neta, ¿sí? Esto es importante para tracción, ¿sí? El área neta, ¿sí? Depende principalmente, no hay la cuenta esa que hacemos en la estructura de acero de 3bn cuadrado, eso no, ¿sí? Lo que hace el reglamento, digamos, si la carga es en la dirección de la fibra, si la distancia de los elementos de fijación, ¿sí? Es menor que D, ¿sí? Se considera que todos los elementos están en la misma fila, ¿sí? Y, y la distancia entre dos filas adyacentes tiene que ser mayor que 4D, ¿sí? También eso es importante, ¿sí? No es que considera una fórmula para el 3 bolillos. El 3 bolillo, si hay planchuelas, digamos, de acero, es menor la distancia que considera para considerar la misma unión, ¿sí? En un caso es menor a D y en otro caso es menor a 4D, ¿sí? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Bueno, vamos a ver un poco, siguiendo las pautas generales para el cálculo, digamos, el tema de las combinaciones de acciones, ¿sí? Fíjense que las combinaciones de acciones son las que tenemos presentadas acá, ¿sí? Recuerden que nosotros estamos verificando, el CIRSO de madera verifica con tensiones admisibles, entonces se usan los valores nominales de las cargas, o sea, no se mayoran las cargas, ¿sí? Y las acciones se consideran en acciones permanentes, ¿sí? Y acciones variables, ¿sí? Que son, obviamente, como le dice, y acciones accidentales, ¿sí? Esa es la división que hace el reglamento, de esas tres tipos, ¿sí? Las permanentes son de fácil, digamos, son las que el peso propio, las cargas permanentes que puede soportar una estructura, las variables son la ocupación, el uso, el montaje de techo, y hace una consideración de las accidentales, ¿sí? ¿Cuáles son las cargas accidentales? Son las que considera que el proyectista debe decidir si las considera o no, ¿sí? Eso también es importante. Y tiene que ver con la probabilidad que esas cargas accidentales sucedan, y no son lo que llamamos las cargas variables, ¿sí? Podría ser el choque de una maquinaria, o como ejemplo, digamos, lo que les puedo decir, ¿sí? Siempre dice, lo deja al criterio del proyectista, digamos. Si esa carga te va a determinar, digamos,
todo el dimensionado, ¿sí? Tenés que justificar justificar su uso. Si no, dice que no sea irrazonable considerar su uso, ¿sí? Lo deja mucho a criterio del proyectista, ¿sí? Y lo que les decía, acá las cargas van las intensidades nominales. No sé si me están escuchando, sí, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. Sí, se escucha. Estoy atenta al celular, cualquier cosa, Sabrina. ¿Sí? Sí, cualquier cosa te ve. Cualquier cosa me dice. Bueno, estas son las combinaciones de acciones que se tienen en cuenta para calcular que la tensión de trabajo, digamos, del material, ¿sí? Eso se verifica, que tiene que ser menor que la tensión admisible. Y la tensión admisible, se acuerdan que era la tensión de diseño por los coeficientes de corrección, o los factores de corrección, ¿sí? Bueno, vamos a ver un poco cuáles son los miembros comprimidos que podemos tener. Los miembros comprimidos, ¿sí? Pueden ser de 4 tipos, ¿sí? Miembros simples, ¿sí? Que sería este caso, que es una sección maciza, lo que llamamos una sección maciza, ¿sí? Miembros compuestos unidos mecánicamente, ¿sí? ¿Esto qué sería? Esto acá tenemos dibujado, digamos, sería una unión de unas tablas, ¿sí? Que no sea menor que 1 pulgada las tablas, unidas mecánicamente. ¿Unidas con qué? Digamos, unidas con tornillos, tirafondo, eso lo vamos a ver después del cálculo de los tornillos, los tirafondos lo vamos a ver en la última parte de la asignatura, pero unidas con tirafondos o tornillos, ¿sí? Tienen que tener algunas consideraciones especiales estas uniones, ¿sí? Pero son uniones, digamos, unidas mecánicamente, ¿sí? Ahora después lo vamos a ver más en detalle. O podemos tener miembros compuestos unidos por la interposición de separadores, ¿sí? O presillas, también hay otra parte que los unen en este sentido, ¿sí? Que sería este ejemplo. El ejercicio que tiene la práctica es sobre esto, digamos, esto se usa mucho, ¿sí? Lo van a ver mucho en los aleros de las casas, digamos, está muy, muy de moda usar este tipo de sección transversal, digamos, ¿sí? No sé si los han visto, pero los aleros de muchas casas, los aleros, digamos, las columnas de los aleros de madera, están hechos con las columnas de esta forma, ¿sí? Con interposición de separadores. Después vamos a ver cuáles son las condiciones y eso. Y también tenemos miembros compuestos unidos por celosías, ¿sí? Estos, digamos, sería como una columna armada del grupo 4, si le queremos hacer una analogía, ¿sí? Serían 2 tablas, los cordones tienen que ser de una sola barra, digamos, ¿sí? Que estos serían los cordones, unidos por celosía, que pueden estar en espejo o no, ¿sí? Esto requiere bastante mano de obra, ¿sí? No es algo que lo ven usado en la práctica común, ¿sí? Si bien el reglamento lo permite que se calculen, da todas las herramientas para que se calculen, no es algo que se usa en la práctica común. ¿Por qué? Porque requiere mucha mano de obra, ¿sí? Por ahí, si no es que tenés una empresa, que tenés el material, difícilmente diseñas una columna con esta sección transversal, ¿sí? Con esto sí, porque ustedes ven, miembros compuestos unidos por separadores, esto es mucho más fácil de construir, ¿sí? Entonces, se usa más. Bueno, como tenemos que verificar una barra sometida a compresión, ¿sí? La tensión FC es igual a la carga P, ¿sí? Que la calculamos de acuerdo con las combinaciones que vimos al principio, dividido el área, tiene que ser menor que F', ¿sí? Que es la tensión de diseño ajustada, es FC, que es la tensión de diseño que nos da la tabla de acuerdo al tipo de... ya empezamos con la conexión inestable.
FC es la tensión de diseño, digamos, que sacan de las tablas de acuerdo a qué, de acuerdo al tipo de madera que tenemos, ¿sí? Sí, que sea el que estemos usando, si es eucaliptus, pino paraná, o pino taeda, o álamo, que es la última incorporación, ¿sí? Y esa tensión de diseño a compresión del material o de la madera que estemos usando debe ser multiplicada por estos factores de corrección, ¿sí? Que son CD, CM, CT y CP. CP es de estabilidad del miembro comprimido, CT es factor de temperatura, este es el factor de volumen y este es el factor que tiene en cuenta las condiciones de carga. Digamos, esta multiplicación por estos factores, se acuerdan que es distinto para madera cerrada que para madera laminada. Acá lo que les estoy mostrando es para madera cerrada, ¿sí? O sea, la multiplicación que tienen que hacer para hallar la tensión de diseño ajustada, ¿sí? Y hay unos valores de centricidad de límite, ¿sí? Que en acerrados es L sobre 300 y en madera laminada es L sobre 500, ¿sí? Ahora vamos a ver cuál usamos el principal factor de compresión, digamos que sería CP. Bueno, el CP, digamos, esta es una curva, ¿sí? Que tiene que ver, digamos, es lo mismo que vemos siempre, digamos, una columna sometida a compresión, ¿sí? Falla, digamos, ¿sí? Depende de su esbeltez, puede fallar por flexión, digamos, puede pandear en el campo elástico, puede pandear en el campo inelástico y puede, digamos, romper, si el miembro es muy corto, romper por fluencia, ¿sí? Y esto es lo que está graficado, digamos, ¿sí? Acá manda la resistencia y acá manda el pandeo de aula del pandeo elástico, ¿sí? Si hay arrastramiento continuo, ¿sí? Todo la columna, digamos, CP es igual a 1, ¿sí? Esto no es el caso más común. Bueno, ahora vamos a ver cómo calculamos el CP, ¿sí? Que tiene en cuenta, digamos, el pandeo para los diferentes tipos de columnas, diferentes tipos de miembros comprimidos, ¿sí? Ese CP, digamos, es una fórmula, ¿sí? Que es la que tenemos acá, ¿sí? Que depende de la tensión de compresión, depende de la esbeltez, ¿sí? Porque en función de FCE depende de la esbeltez de LE sobre D, depende del módulo de elasticidad mínimo, ¿sí? Esto es importante. Cuando ven las tablas de las propiedades hay 3 módulos de elasticidad, el mínimo, el promedio y otro más, ¿sí? Lo vamos a ver las diferencias bien cuando lo veamos flexión, ¿sí? Uno es el valor medio del módulo de elasticidad y el otro es el percentil del 5%, ¿sí? Que es que todos los valores del módulo de elasticidad son superiores, ¿sí? Al 5%, es un valor menor, ¿sí? Bueno, después vamos a ver esto, es una fórmula que está acá, que nosotros debemos aplicar, el coeficiente C igual a 0,8 para madera cerrada, 0,85 para miembros estructurales. Después vamos a ver cómo lo hacemos prácticamente. Y la longitud efectiva de pandeo que interviene en FC depende de K, que es el factor de longitud, y de la longitud, ¿sí? Eso lo vamos a ver después. ¿Cómo obtenemos este KE? El reglamento nos da una tabla, ¿sí? Que es muy parecida a la tabla a la que teníamos de cero, digamos. Podemos decir que los valores son, los recomendados son distintos, pero los teóricos son los mismos, ¿sí? De acuerdo al tipo de vinculación, ¿sí? Si tiene la traslación impedida, rotación, no sé si la columna es vía articular, ¿sí? Bueno, como vimos anteriormente, la fórmula de SP es bastante larga, digamos, ¿sí? Pero
acá tenemos, hay tablas de esto, ¿sí? Eso es lo importante, por ahí que yo cuando les cargué en el Google Drive, les cargué la bibliografía, les cargué el CIRSOC 601 y después le cargué algo que se llama manual de aplicación, ¿sí? Hay un manual de aplicación. Entonces, en la parte final del manual de aplicación van a encontrar las tablas auxiliares de cálculo, ¿sí? Y estas tablas auxiliares de cálculo que tienen los valores de CP, ¿sí? O sea, esta fórmula ya está calculada para las diferentes variedades de madera, ¿sí? Para pino, tienen que, digamos, para pino, para todo, digamos, para eucaliptus, para álamo, para todo, ¿sí? ¿En función de qué? De LE sobre D, o sea, de la esbeltez, ¿sí? Sacan cuál es el valor de CP. Esto facilita mucho el cálculo manual, ¿sí? Las tablas facilitan un montón, ¿sí? Porque si no tendrían que programar o calcular esta forma, ¿sí? Las tablas lo que se solucionan, digamos, es ¿sí? Ahora les vamos a... Bueno, acá yo copié una como ejemplo para ver cómo se usa, digamos, ¿sí? Fíjense, tienen que leer los encabezados, ¿sí? Eso es muy importante, ¿sí? Lean los encabezados, ¿sí? Porque son muchas las tablas, ¿sí? Entonces tienen que leer. Cuando tienen CD, CM y CT igual a 1, que es el caso más general, de acuerdo a si tienen pino Paraná de clase 1 o clase 2, que son las calidades, ¿sí? Esto es lo que por ahí hablamos en la clase pasada, o esto la S1 es cuando es clasificada visualmente y esto es cuando es clasificada mecánicamente, ¿sí? Si ustedes van a comprar una madera y no tienen ningún tipo de sello, la deberían clasificar ustedes para saber si es clase 1 o clase 2. ¿Sí? Eso tiene que ver con los defectos, eso lo vimos en estructura, digamos si tiene nudo, no tiene nudos, ¿sí? Yo como práctica profesional, si no sé mucho, le pondría la clase de menor calidad, ¿sí? Porque si no tenés un sello, no sabés si es el pino. Sí, inclusive en el último congreso de la AIE hay algunos trabajos, digamos, hay un trabajo muy importante, digamos que lo que hacen está en la vanguardia, esta es la Universidad de Concepción, ahí en Entre Ríos, ¿sí? Que dice, y han hecho un estudio, cuál es la variación entre la clasificación visual y la clasificación mecánica, ¿sí? Porque esta es cuando la clasificación, cuando tiene un sello y está clasificada mecánicamente. Sí, hay un trabajo que te dice, digamos, que hay diferencias, ¿sí? Y eso afecta el cálculo. Bueno, acá para el eucaliptus, para el pino taeda, el pino Elliot. Generalmente hay un valor límite recomendado, llega hasta 55 de esbeltez, ¿sí? Y 71 para construcciones provisorias, ¿sí? Esta es la tabla que ustedes tienen que usar, buscar para su variación, buscar la tabla correcta para su variación para hacer el ejercicio, ¿sí? Son fáciles de usar. Siempre lean los encabezados, eso es algo que recomiendo para poder aplicar la tabla correcta, digamos, de acuerdo al caso. ¿Sí? Así es más fácil la solución. Pero no tienen que hacer la cuenta. Bueno, vamos a ver también qué pasa si nosotros tenemos un miembro circular sometido a compresión, ¿sí? En el caso de si el miembro es circular, se debe considerar la sección equivalente cuadrada, ¿sí? Para la verificación y para calcular los CP y todo, ¿sí? ¿Esto qué es? Si usted tiene una sección circular de 25 centímetros cuadrados, ¿sí? Eso es lo que le da pi por el diámetro al cuadrado, digamos que es la sección, eso le aplica la raíz cuadrada y tienen una A, ¿sí? Que sería al lado de la sección cuadrada.
Y con eso calculan el test y con eso entran para calcular el CP. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, vamos a ver qué pasa, o sea, cómo verificamos a compresión cuando tenemos miembros compuestos unidos mecánicamente. Esto es lo que dijimos que son los compuestos unidos por... los tornillos tienen que unir... el tornillo tiene que llegar hasta el 75% de la última tabla, ¿sí? Eso por ahí es importante, ¿sí? Y deben ser clavados de manera alternada, ¿sí? Unos se clavan de este lado o se colocan los tirafondos, los tornillos de este lado y otros de este lado, ¿se entiende?